Imagina por un instante que la realidad que percibes no es tan sólida ni tan predecible como crees. Imagina que hay un lugar en donde las reglas que consideras inviolables se rompen y la noción de lo imposible se vuelve posible en un giro inesperado. Vamos a embarcarnos en un viaje a través de ese fascinante territorio que ha despertado la curiosidad de científicos y filósofos por igual. Se trata de la física cuántica, una disciplina que, desde hace más de un siglo, desafía nuestra intuición y remueve los cimientos de todo lo que creemos saber sobre el funcionamiento íntimo de la naturaleza. En este recorrido, pretendo ofrecer explicaciones didácticas y accesibles, de tal forma que, aun si jamás has abierto un libro sobre los misterios del átomo, puedas dejarte llevar por la magia de los descubrimientos y los interrogantes que se suscitan en este ámbito. Y te lo advierto, la física cuántica tiene la capacidad de descolocar la mente y encender la chispa de la fascinación en aquellos que se atreven a preguntarse qué hay más allá de lo obvio. A cada paso, te iré proponiendo reflexiones que mantengan viva tu curiosidad, porque es imposible comprender siquiera un ápice de la realidad cuántica sin dejarse asombrar, sin vaciar los prejuicios previos y sin abrir la mente a un mundo en el que lo probable deviene incierto y lo cierto se vuelve fugaz. La semilla de la física cuántica germinó cuando los físicos, a inicios del siglo pasado, notaron que la luz, considerada exclusivamente una onda, exhibía un comportamiento extraño que parecía asemejarse al de las partículas. Y así se topaban con un fenómeno perturbador, la dualidad onda-partícula. Para quien nunca ha escuchado de esto, puede parecer una contradicción afirmar que algo puede ser, a la vez, onda y partícula. Sin embargo, en la escala de lo muy pequeño, lo que solemos entender por una piedra dura e indivisible puede, de pronto, comportarse con las sutilezas de una onda que se extiende por el espacio. Y ese fue tan solo el comienzo de un viaje que sacudió las convicciones más arraigadas de la física clásica, la misma física que, hasta entonces, parecía explicar casi todo con precisión asombrosa. Pero, justamente en ese casi, comenzó a expandirse la curiosidad. Si la mecánica newtoniana funcionaba de forma casi impecable en nuestras escalas cotidianas, ¿por qué de pronto se veía obligada a morder el polvo cuando las entidades eran diminutas, cuando hablamos de átomos y partículas subatómicas? Esta pregunta condujo a generaciones de científicos a adentrarse en la disciplina que hoy conocemos como mecánica cuántica. Y este es el primer gancho para continuar explorando. Descubrir qué hay de tan especial en esas estructuras minúsculas, tan difíciles de ver y tan cruciales para comprender lo que nos rodea. La historia de la física cuántica está plagada de nombres ilustres: Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Dirac, de Broglie. Cada uno dejó su huella con teorías que, en su momento, parecían a veces más conjeturas descabelladas que explicaciones formales de la naturaleza. La noción de que un electrón puede ubicarse en varios sitios, a la vez de un modo probabilístico, o que la medición misma altera la realidad cuántica, generó agitados debates. Einstein, en particular, nunca estuvo del todo cómodo con estas nociones, llegando a pronunciar su famosa frase acerca de que Dios no juega a los dados con el universo, con la cual buscaba burlarse de la idea de la incertidumbre cuántica. Sin embargo, en la evolución de los estudios, muchas de esas ideas aparentemente desatinadas han sido corroboradas experimentalmente. Y es ahí donde radica el segundo gancho que te propongo. La física cuántica no se reduce a planteamientos filosóficos o especulaciones abstractas,
sino que tiene un andamiaje matemático y experimental que la respalda, y cuyas aplicaciones tecnológicas, desde los semiconductores hasta la computación cuántica, han transformado por completo nuestro mundo. Ahora, adentrémonos en ese terreno misterioso de los grandes interrogantes que alberga la física cuántica. Uno de ellos es la naturaleza de la llamada función de onda. Cuando hablamos de una partícula, pongamos por caso un electrón. En el marco cuántico la describimos a través de una función que contiene la información sobre todas sus configuraciones posibles. Así, el electrón, antes de que alguien lo observe, no se encuentra en un lugar preciso, sino en una superposición de lugares probables. La gran pregunta ¿es esa superposición algo real? ¿O es simplemente una manifestación de nuestra ignorancia acerca de la posición exacta del electrón? Al medirlo, vemos al electrón en un sitio definido y la función de onda parece colapsar en ese instante. ¿Qué significa ese colapso? Algunos teóricos sostienen que es un fenómeno físico genuino, mientras que otros creen que se trata tan solo de un artificio matemático para describir una realidad más compleja. Este dilema encierra a su vez múltiples interpretaciones de la mecánica cuántica, ninguna de las cuales puede ser declarada oficialmente como la única correcta. Así, surgen interpretaciones como la de Copenhague, que aboga por la primacía de la medición, o la de los mundos múltiples, que sugiere que el universo se ramifica en cada medición hacia un sinfín de realidades paralelas. Solo esta última idea, la de que hay múltiples universos emergiendo a cada instante, resulta tan arriesgada como asombrosa. Y es que la física cuántica, a la vez que trae evidencias prácticas, abre caminos profundos que rozan la metafísica, la filosofía e incluso la psicología de quienes buscan una explicación cómoda. Te invito a que mantengas tu atención encendida, porque esta es apenas una de las ventanas de curiosidad que se entreabren en nuestro recorrido. Otro de los interrogantes que mayor desconcierto genera en la física cuántica es la aparente contradicción entre la comprensión determinista que teníamos de la naturaleza, forjada sobre las ecuaciones de la física clásica, y la visión probabilística que plantea la teoría cuántica. En la perspectiva de Newton, si tuviéramos el conocimiento perfecto del estado inicial de un sistema y contáramos con poderosas herramientas matemáticas para procesar esos datos, podríamos calcular su comportamiento futuro con enorme precisión. El universo de Newton se percibía como un gran reloj que, una vez dado cuerda, transcurría de manera predecible. Sin embargo, la mecánica cuántica revela que, en el plano fundamental, es imposible conocer simultáneamente y con precisión absoluta variables como la posición y el momento de una partícula. Heisenberg plasmó ese hecho en su principio de incertidumbre, el cual establece que la precisión con que pueden conocerse ciertas parejas de magnitudes físicas es limitada. Si tratas de afinar la posición de un electrón, perderás información sobre su velocidad. Si te empeñas en conocer con detalle su velocidad, la noción de su ubicación se diluye. Esta idea no es fruto de fallos instrumentales, sino una consecuencia profunda de cómo funciona la realidad a escala cuántica. Y la pregunta que surge es, ¿por qué nuestra realidad parece dual, siendo por un lado tan determinista a gran escala y, por otro, tan incierta cuando la miramos con un microscopio conceptual? Nos adentramos así en uno de los debates más intensos, porque la respuesta no radica en una simple explicación a partir de la falta de precisión de nuestras herramientas, sino en la estructura misma de la realidad.
mantener la atención despierta frente a este enigma y recordar que no todo lo que experimentamos a simple vista se comporta igual cuando entra en juego el reino cuántico. Será crucial para navegar en la narrativa que estamos desarrollando. La matemática que respalda a la mecánica cuántica puede intimidar a más de uno, pero sus postulados han sido verificados con una precisión enorme. Las predicciones que hace sobre el comportamiento de los electrones en átomos, por ejemplo, han sido verificadas experimentalmente con un grado de exactitud sin precedentes, sustentando la espectacular validez de la teoría. Aún con todo, la interpretación conceptual sigue siendo fuente de controversias. Que funcione no necesariamente nos indica de modo concluyente cómo debemos entender la naturaleza de la realidad. Por eso, la discusión filosófica en torno a la física cuántica sigue tan vigente hoy como en los años de Bohr y Einstein, con el aderezo de nuevos experimentos cada vez más sofisticados que alimentan nuestras hipótesis.